Gloria a Dios, qué lindo. Qué lindo se siente en su presencia, hermano. Aleluya. Gloria a Dios, qué bendición. Tome su asiento, por favor. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bendición. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos a tocar un tema hoy que realmente es muy importante, ¿no? Es muy importante poder alcanzar comprensión sobre él. Mire, gloria a Dios. Esto de la tecnología está bárbaro, pero a mí me cuesta un poquito todavía. Tenme paciencia. El papel es el papel, gloria a Dios. ¿Amén? Pero mire. Vamos a abrir nuestra Biblia un instante, gloria a Dios, en el Evangelio de Mateo. Aquí encontramos algo que necesitamos comprender con todo nuestro corazón, con todos nuestros sentidos. Usted sabe que la palabra es maravillosa, ¿amén? La palabra de Dios es maravillosa, pero necesitamos alcanzar comprensión de ella muchas veces, porque hay tesoros que están escondidos, están allí como encriptados en la palabra, y necesitamos que el Espíritu Santo traiga comprensión a nosotros, de tal manera que podamos disfrutar de esos tesoros que están allí encriptados para todos nosotros. Ustedes recordarán que nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en carne y en sangre sobre esta tierra, Él le dijo a sus discípulos que a todos le hablaba por parábolas, pero a ellos les explicaba las parábolas. Esto significa que multitudes pueden escuchar, ¿no?, la palabra de Dios, pero los entendidos, su pueblo, ese remanente del cual hablaba recién la profecía, son aquellos que quieren recibir la revelación de esa palabra. Entonces, cuando hablamos de revelación, no es para de repente decir yo tengo revelación, o no, de ninguna manera. Poder recibir revelación de la palabra tiene un significado muy importante. Es poder comprender lo que Dios nos está diciendo. La palabra es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos metemos en ella, es Dios hablando a nuestro corazón. Esto es muy importante entenderlo. No es que nos reunimos y nos contamos un cuento. ¿Amén? No. Nos reunimos, adoramos a nuestro Dios y Él, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, a través de su palabra, nos ministra, nos enseña, nos educa. Gloria a Dios. Entonces, es muy importante recibir la palabra que viene de parte del Señor y tener comprensión en ella. Mire, Jesús dijo algo en el capítulo 11, versículo 25 en adelante. Tengo aquí la Reina Valera 60 y dice algo que usted y yo conocemos y que tal vez nos hemos detenido muchas veces en esta palabra. Muchos de nosotros lo hemos predicado, lo hemos compartido. El título es Venid a mí y descansad. Y fíjense que es interesante porque el alma necesita ese descanso, necesita ese reposo, porque lejos de Él, ¿verdad? Lejos de Él, jamás vamos a encontrar ese descanso, jamás vamos a experimentar ese verdadero reposo, ¿verdad? Y lejos de Él puede ser, no sé, habiéndonos alejado de su camino o tal vez no habiéndolo conocido, o de repente estar en el camino, pero a un costado del camino. ¿Qué significa estar a un costado del camino? Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero hay situaciones, hay momentos en donde podemos encontrarnos a un costado del camino. ¿Y por qué razón? Y hay muchas razones por las cuales de repente alguien, un creyente en Cristo Jesús, puede encontrarse al costado del camino. El tema es que se dé cuenta que está al costado del camino. Porque hay muchas veces que no se advierte y esto es bien tremendo. Pero la palabra está llena de enseñanzas y ricas enseñanzas que nos muestran que es importante reconocer dónde nos estamos ubicados. ¿Usted recuerda el ciego Bartimeo? La historia del ciego Bartimeo. Dice que estaba junto al camino. Ese no estaba en el camino, estaba junto al camino, a un costado. Pero a él no le importó nada. Él, sabiendo que Jesús pasaba por ahí, levantó su voz y fue y le buscó. Entonces, ¿qué significaría estar a un costado, estar en el costado del camino? Soy creyente, pero no estoy disfrutando de la revelación de su palabra.
Y como no disfruto de la revelación de su palabra, no la vivo. Y como no la vivo, muchas veces experimento, ¿no?, una rareza en mi interior. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo, pero no soy feliz. Y estoy en el mundo y tampoco soy feliz. Y voy y vengo. Y voy y vengo. Y de repente, no, mejor me voy. Y cuando estoy afuera me agarra el sentimiento de culpa y vuelvo. Y así estamos, ¿no? Y pasa, y usted sabe que pasan los días, pasan los meses, pasan los años a veces. Y esto es bien tremendo. Entonces necesitamos pedirle a nuestro Dios que nos dé esa comprensión, esa revelación de su palabra, para que se haga rema en nuestros corazones y que empecemos a vivirla. Mire lo que dice aquí. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y escuchen esto: porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Cuando habla de los niños, estaba haciendo referencia a sus seguidores, a él, al pueblo de Dios, a aquellos que Jesús dijo: tenemos que ser como niños, ¿verdad? Ahora, observemos esto, mire. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Y dijo Jesús: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Gloria a Dios. Pero no queda todo aquí, sino que en el versículo 29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tanto en el versículo 29 como en el versículo 30 se menciona una palabra que es muy importante y necesitamos alcanzar comprensión de ella. Estamos hablando de la palabra yugo. Entonces, porque lo demás creo que lo entendemos, ¿no? Aprender de mí, él como ejemplo, lo tenemos claro. Es manso, es humilde de corazón, y también queda más que claro. Pero lo del yugo no sé si queda demasiado claro. Yo quisiera que pudiéramos profundizar sobre este tema hoy, porque es muy importante. Cuando la Biblia nos habla de yugo, nos está tomando un ejemplo, ¿verdad? Y nos está hablando de un sistema. El sistema de este mundo o el sistema que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Porque de alguna manera también es un sistema. Mire, vamos a la primera imagen que trajimos hoy y veamos la definición de la palabra sistema para que comprendamos de qué estamos hablando. Amén. ¿Qué es un sistema? Es un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan, que tiene una función obviamente, regulan el funcionamiento de un grupo o una colectividad. Entonces es una religión, puede decir alguien. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Es cierto que un sistema, como dice aquí, ¿no?, regula el funcionamiento de una colectividad, de un grupo, de eso obviamente. Detrás del Señor siempre hay orden, eso no hay duda. Ahora, la gran diferencia entre el sistema que este mundo utiliza, en el cual nos involucra, querramos o no, ¿no?, y el yugo del Señor o el sistema del Señor, Él lo hace justamente por amor a nosotros y empieza a ordenar nuestros pasos y no lo hace por presión, ni tampoco por obligación. Entonces, es muy importante alcanzar entendimiento de esto. Mire lo que dice aquí. Sistema tiene que ver con un procedimiento, con un método, con un modo, uso, costumbre, práctica, estilo. Y ustedes recordarán que muchas veces utilizamos esta palabra para poder alcanzar entendimiento de que estar en Cristo es un estilo de vida distinto al que vivíamos antes, ¿verdad? Ahora, si es distinto al que vivíamos antes y estamos entendiendo que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, tenemos que despojarnos de aquellos viejos caminos y esos viejos pensamientos y maneras. Práctica, estilo, vía, medio, rumbo, técnica, ordenanza, norma, tenor, plan, regla, régimen. Todo esto ¿no?, está describiendo lo que significa un sistema. Ahora, ¿para qué sirven los sistemas? Y el sistema sirve para organizar, para estructurar un conjunto de elementos.
y interrelacionándolos entre sí, controlando su funcionamiento y manteniendo un orden en los procesos. Todo esto es la definición de sistema. Entonces, es importante que comprendamos esto. Mire, hermano mío, cuando la Biblia nos habla, por ejemplo, del mundo, también nos da algunas pautas del sistema que este mundo utiliza. Cuando nos habla de Babilonia, está hablando de un imperio, ¿verdad? Pero a la vez está hablando de un sistema que implementó justamente este imperio babilónico sobre esta tierra y que se extiende a lo largo de los años y aún hoy tiene vigencia. Ahora, el hijo, la hija de Dios, una vez que abrió su corazón a Cristo, comienza una vida nueva. Entonces, el error más grave es añadir el evangelio a mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque así le va a pasar con lo mismo que decía mi abuelo, no es ni chicha ni limonada. Amén. O sea, es importante entender esto. No podemos agregar el evangelio a nuestra vida. Tenemos que vivir el evangelio. Porque el evangelio no es una religión, ni es tampoco un sistema, pero hay un orden establecido por el Señor. Amén. Estamos mencionando sistema aquí para que podamos alcanzar entendimiento, comprensión. El mundo tiene su sistema. Aunque vos o yo podamos estar o no de acuerdo, de algún modo estamos involucrados en ese sistema, ¿verdad? Porque llevamos adelante nuestra vida en sociedad y demás. Ahora, en Cristo hay un camino vivo, hay un camino real, hay libertad, ¿verdad? Ahora, esa libertad no tiene que transformarse en libertinaje, ni tiene que transformarse en que cada uno haga lo que quiera, no, sino que recibimos de parte del Señor la instrucción necesaria para desarrollar esta vida en Cristo. Amén. Vayamos al tema que nos ocupa hoy, mire, gloria a Dios, que justamente tiene que ver con esta palabrita, ¿no? El yugo, mire, gloria a Dios. El título de lo que vamos a compartir hoy es Ajustados al sistema del yugo. ¿Qué significa esto? Viéndolo desde la óptica al yugo como un sistema, nosotros, estando fuera de Cristo o en Cristo, son dos yugos distintos, ¿verdad? Estamos ajustados a ese yugo. Ahora, lo interesante de esto es el funcionamiento del yugo y lo notable también es cómo el Señor utiliza este ejemplo, un yugo. ¿Usted sabe lo que es un yugo? Un yugo es un aparato, generalmente de madera, que se ponía sobre los bueyes. Y esos bueyes llevan adelante la carga, ¿no es cierto? Lo utilizaban para trabajar. Ahora, fíjense qué importante, porque cuando se tenía un buey, ¿no? Un nuevito joven, se lo ponía en un yugo de dos al lado de un buey viejo y experimentado en el trabajo. Entonces ese buey viejo ya sabía cómo hacer su trabajo, lo llevaba adelante, obviamente guiado por alguien también, y de alguna manera le daba un ejemplo a ese buey joven que estaba a su lado. Pero ese yugo lo llevaba adelante. El yugo era para conservar ¿no? el trayecto que tenía que recorrer, cuando tenía que frenar, ¿verdad? Cuando tenía que doblar, para guiarlos. Entonces, lejos de Cristo, hay un sistema, hay un yugo, ¿verdad? Que obviamente no tiene nada que ver con el yugo de Cristo, que también nos maneja. Y esto molesta un poquitín, ¿no? Porque de repente todos nosotros decimos, no, a mí no me maneja nadie, yo hago lo que yo quiero, yo estoy en libertad. Eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo se encarga, ya de chiquitito, de poner un buey viejo al lado. ¿Sabes? Y nos empieza a adoctrinar y a enseñar. Y esto es tremendo. Usted si usted hace un poquito de memoria, usted se va a dar cuenta, estoy hablando de la vida lejos del Señor, ¿no es cierto? Nuestra vieja vida. Usted se va a dar cuenta que siempre hubo un ejemplo, siempre hubo un modelo a seguir. Alguien que usted de repente admiró, alguien que de repente usted respetó, ¿verdad? Y a veces hasta imitó en algún momento, ¿no es cierto? Bueno, ese es el buey viejo, que sabe
porque ya está adiestrado de tanto tiempo sufriendo y trabajando, ¿no? Allí en el surco, que ya sabe cómo es el trabajo. Y se acostumbró y se adaptó y lleva su vida adelante así. Y va adiestrando al buey joven. Ay, ay, ay. Avancemos sobre este tema, por favor. Mire, gloria a Dios. Aquí vemos cómo en Mateo, ¿no? 11, 28, el Señor habla del yugo. Tenemos que comprender algo. En la palabra vamos a encontrar que Jesús utilizó muchos ejemplos de esta tierra para que nosotros podamos alcanzar entendimiento de lo que estaba hablando. Porque en un momento él mismo lo dijo, si yo hablando cosas de esta tierra no me creen ni me entienden, imagínense si le hablo cosas celestiales. Entonces utilizaba muchas veces, en muchas oportunidades, ejemplos de esta tierra. En este caso, un yugo que en aquel momento todos sabían de qué estaba hablando. Venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Pero para el descanso les proporcionaba su yugo. Esto es interesante, porque si nosotros pensamos, bueno, estamos trabajados, estamos cargados, nos hablan de descanso, bueno, ¿no? A recostar la cabeza y a descansar. Sin embargo, el descanso que proporciona nuestro Señor Jesucristo a aquellos que lo estaban oyendo y a nosotros hoy también, es llevar su yugo, o sea que es un intercambio. Cambiar el yugo de esta tierra, de este mundo como un sistema y entrar en su sistema. Hablamos de sistema, sabemos que Cristo no es una religión, eso lo afirmamos rotundamente, pero para poder alcanzar entendimiento, me estoy dando a entender, o sea, Jesús no es un sistema, Jesús es vida, es poder, es algo maravilloso. Pero estamos mencionando esto para alcanzar entendimiento, por favor, que nadie se confunda con esto. Jesús dice, tomen mi yugo, aprendan de mí, soy manso y humilde, y van a encontrar el descanso para el alma. Porque nosotros podemos echarnos a dormir una siesta, ¿y cuántos de ustedes muchas veces nos hemos levantado peor que cuando nos acostamos? Porque a veces es el alma el que no tiene descanso, no tiene reposo. Porque estamos preocupados, porque estamos afanados, angustiados, y hay un pesar en el alma. Y por más que nuestro cuerpo descanse las horas que sea, no se puede justamente disfrutar de ese descanso porque todavía hay mucha preocupación o angustia que puede ocurrir en el corazón de alguien. Entonces el Señor habla de tomar su yugo, ¿verdad? Tomar su yugo y obtener descanso para nuestra alma. Y luego, fíjese, marca bien la diferencia entre el yugo de esta tierra y su yugo. Dice, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, marcando la diferencia, Él no dice, bueno, yo te saco el yugo y chao, haz lo que vos quieras. No, vas a llevar mi yugo, ¿verdad? Pero ese yugo es fácil de llevar y es una carga muy ligera, no es pesada, no se vive sufriendo. Amén. Vamos a avanzar otro poquito. Mire, cuando hablamos de yugo, ¿no? Tiene un significado espiritual, el cual es orden. Orden, mire. Cuando se habla de orden, tal vez a veces tenemos un preconcepto de esto y pensamos en imposiciones, pensamos en ordenanzas. La profecía hace un instante decía hablar de estatutos y ordenanzas. Ahora, cuando nos encontramos en la palabra con estatutos y ordenanzas, lo que nos está diciendo el Señor es que si nosotros profundizamos en las Escrituras, nos enamoramos de Él y al estar enamorados de Él recibimos sus instrucciones, eso va a hacer que nuestra vida se empiece a ordenar. Y cuando una vida se ordena, ¿qué es lo que en definitiva ocurre? Que, hermano, las cosas comienzan a salir como Él tiene planeado. ¿Y qué dice Jeremías 29:11? Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son de bienestar, son de paz, son de bendición. Entonces, hablar de yugo es hablar de ¿qué? De orden. Amén. Cuando Jesús dice mi yugo, nos está dando a entender que hay otros yugos. Porque a usted nunca le dijeron, usted va a llevar un yugo. Ustedes se lo pusieron. A mí también, ¿no? O sea, a nosotros nos pusieron un yugo, ¿verdad? Que no nos dimos cuenta, y puede ser que no nos hayamos dado cuenta. Yo nunca me di cuenta que tenía un yugo.
Yo pensaba que era libre como el viento y que hacía lo que yo quería, gloria a Dios. Y sin embargo, el diablo me tenía como un títere, una marioneta, de aquí para allá y hacía lo que él quería conmigo. Entonces yo tenía un yugo, ¿verdad? Pregúntale que está al lado, ¿vos tenías un yugo? Todos teníamos un yugo. Y nos pidieron permiso. No pusieron el yugo, gloria a Dios. Entonces Jesús te dice, lleva mi yugo. Mi yugo. Y nos da a entender que teníamos un yugo. Entonces, un intercambio. El yugo del Señor viene a sustituir el yugo de esta tierra. Amén. Hablar de yugo es hablar de orden, es hablar de estar bajo una orden. Orden o yugo es referirse a un sistema. Y esto es bien interesante, hermano mío. Mire, gloria a Dios. Cada yugo tiene la intención de reproducir lo de un sistema a otra persona, de un buey a otro. El ejemplo que tomamos del buey viejo con el buey nuevo. Entonces, mire qué interesante, ¿no? Interesante porque nosotros tuvimos entrenadores, como veíamos el martes, que usted y yo ni los buscamos, pero ellos se presentaron solos. Amén. Y que nos fueron adiestrando cómo llevar nuestra vida sobre esta tierra, cómo hacer las maldades que hacíamos y cómo justamente el resultado que todo eso tenía. Entonces, es muy importante, ¿no?, comprender que de alguna manera el enemigo estuvo trabajando en nuestra vida. Si un creyente no reconoce esto, es muy difícil que no vuelva. Porque si un creyente no se da cuenta que el diablo lo tenía de cachetazo en cachetazo y era un juguete para él, vuelve. Esto es tremendo, hermano mío. Fíjense, yo me acuerdo, ¿cuántos vieron Juan Moreira? Estaba la punecena en la pulpería, ¿no? Y entonces había uno tomando y le dice al otro, tomo y obligo. ¿Qué le estaba diciendo? Dale a trago vos también, ¿no? Y si no, ahí nomás pelaban el facón y se armaba, ¿no?, un lío bárbaro, gloria a Dios. Entonces fíjense qué tremendo, porque a nosotros nos hizo lo mismo el diablo. Nos obligaba. Y vos y yo ni cuenta nos dábamos. Mire qué tremendo. Esto es tremendo, por favor. Fíjense que el engaño es tan grande y el hombre y la mujer sin Cristo, ¿verdad?, o apartado de Cristo, vive tan ciego que no se da cuenta de nada. Y termina siendo un juguete el diablo. Ay, señora amada, mire, gloria a Dios. Fíjense, hermanos míos, yo recuerdo, yo era muy jovencito, y hace poco me acordé de esto, andábamos por Flores, ¿no?, por allí, y allí en Flores yo recordé, cuando yo era muy jovencito, un sábado de la noche terminé en un boliche que había ahí sobre la avenida Rivadavia, ¿no es cierto? Y el boliche se llamaba Tarot. Y bueno, la pregunta sería, ¿por qué fuiste? ¿Qué sé yo? Había otro güey que me llevó y yo fui, ¿no es cierto? Y te gustó. Y la verdad que no, pero como estaban todos de fiesta, yo también estaba ahí. Sonrisa va, sonrisa viene, gloria a Dios. Y claro, de repente, con el paso del tiempo y mi llegada al Señor, yo me desperté de un sueño. Y digo, pucha, mire qué tremendo porque ya de jovencito nomás, mire dónde me llevó el diablo. Y lugares como ese son lugares que están acondicionados justamente para que te involucres luego en lo que es el ocultismo, la hechicería, ¿no? Bueno, la tirada de cartas y demás y todas estas cosas. Pero bueno, entonces yo estaba entre Bamboche y Tarot, ¿no? Bamboche eran todos viejos, digo, no, acá no voy, porque los de 30 para mí eran viejos. Entonces digo, me voy acá. Entonces estaba yo ahí, ¿verdad? Y hermano, me sentía raro. Me sentía raro, sí, me sentía raro. Pero bueno, como todos eran raros. Y claro, entonces, bueno, vamos, está bien, gloria a Dios. Ahora, fíjense, hermanos míos, cómo el enemigo va poniendo los bueyes al lado nuestro.
nos pone el yugo y nosotros vamos derechito por el surco sin movernos. Y no nos damos cuenta. Y después pensamos que somos libres. Dios mío, por favor. Mira, hermano, si alguien que hoy está en Cristo Jesús no entiende y no se le revela en su corazón que era un juguete del diablo, tarde o temprano vuelve. Tarde o temprano vuelve. ¿Por qué? Porque el buey viejo siempre está dando vuelta por ahí. Y si no es uno, es otro. Donde hay una persona atada, ligada al pecado, hay un carcelero o hay un buey. No falta. Así como aparecen los hermanos, cuando nosotros estamos por llegar a Cristo, seguramente te habrá pasado. A mí me aparecían los hermanos bajo la baldosa. Y digo, pero estos evangélicos me están persiguiendo. Y claro, así como el Señor envía ¿no es cierto?, sus hijos para ir al rescate de esa alma, el enemigo tiene sus siervos también, ¿amén? Tiene sus bueyes y tiene sus carceleros y termina atrapando el alma. Bueno, ¿vamos bien por ahí? Más o menos vamos entendiendo esto. Mire, gloria a Dios. Los yugos. Acá tenemos la figura de un yugo, ¿verdad? Un elemento de madera en donde estaba. ¿Dónde estaba esto? En el cuello. En el cuello, gloria a Dios. La palabra yugo, bueno, aquí viene de la raíz del griega, ¿no es cierto? Te significa atar, uncir, atar el yugo, juntar. Es justamente la explicación de esto. Pero avancemos un poquito. Miren lo que dice aquí. El rompimiento de los yugos de otros sistemas. Ahora, esto es importante que se rompa. Que se rompa significa que nos quiten ese yugo. Que nos quiten ese yugo. Mientras estén colocados los yugos de otro dueño, porque nuestro dueño es Cristo. ¿Amén? Nuestro dueño. ¿Y por qué es nuestro dueño Cristo? Porque somos de Él. Porque nosotros le aceptamos y abrimos nuestro corazón. ¿Verdad? Pero mientras estén colocados los yugos de otro dueño, va a haber un problema. Gloria a Dios. Otros dueños, otros sistemas sobre los hombros de los creyentes no van a poder llevar el yugo de Cristo. Llevar el yugo de Cristo significa justamente recibir su palabra, recibir su enseñanza, su educación, su orden y caminar en ese orden, ¿verdad? Pero sin obligación, sin imposición, ¿quién va a seguir un orden si no lo desea hacer? Nadie. Algo tiene que ocurrir. Mientras esté el yugo de otros dueños sobre nuestros hombros, sobre nuestro cuello, difícilmente podamos llevar el yugo de Cristo. Ahora, meditemos un instante, yo intento hacerlo razonar un poquito. Fíjense, el yugo del Señor no es una obligación, de ninguna manera. El Señor quiere que vos y yo tomemos su yugo. El yugo del enemigo te lo imponen sin que te estés dando cuenta, estés de acuerdo o no. Y el buey nuevo se va acostumbrando al trabajo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos acostumbrados al mover de ese yugo. Nos encontramos hoy que el Señor quita esos yugos sobre nuestros cuellos y nos dice, lleve mi yugo. No es que te saca el yugo del mundo y te pone el de él. No. Te liberta, te da libertad y te dice, lleve mi yugo. Y ahí eso nos sugiere algo, que nosotros tenemos que querer llevarlo. Quien no quiera llevarlo no lo va a llevar. ¿Amén? Pero ese lugar, o sea, nuestro cuello, nuestros hombros, que van a estar libres, porque Cristo nos hizo libres, volverán a la esclavitud. Entonces, hay creyentes, hermanos míos, que de repente el Señor los liberta, ¿verdad? Están libres de ese yugo. El Señor te dice, lleva mi yugo, y si no sé, qué sé yo, y te parece, y no sé, mejor no, lo voy a pensar. Y allá se van en libertad. Pero allá del otro lado del alambrado, en la esquina, está el enemigo esperándolo. Y cuando pasan por ahí, pst, y te pone otra vez el yugo. ¿Amén? Y otra vez, vuelta a los mismos errores, vuelta a sufrir, vuelta a padecer.
Entonces, hermano, y digo que todavía es peor, porque en el mundo se sufre, pero un creyente que no es ni creyente ni mundano, sufre 2 veces. Es tremendo, hermano, es tremendo. ¿Por qué? Porque jamás va a encajar en el sistema de este mundo. Jamás. Pero para encajar en el sistema de Cristo, va a tener que dejar que Cristo le liberte y que Cristo le saque ese yugo. Amén. Volvamos aquí. Mire lo que dice Isaías, capítulo 10, versículo 27. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Quitando ese yugo. Y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción es la de Cristo sobre nuestra vida. Y esa unción hay que valorarla. Esa unción hay que valorarla, hermano. Gloria a Dios. ¿Usted recuerda que yo le conté, si alguno se acordará, le conté, creo que en la última reunión que tuvimos, la experiencia que tuve el día que me bauticé? Yo escuché la voz del Señor por primera vez allí y no era uno de esos creyentes que anda escuchando al Señor todos los días. No, yo escuché la voz del Señor y Él me dijo, tu yugo se rompió. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Y me acuerdo que después de esa experiencia, después del bautismo, yo le conté a mi pastor, le digo, mira, me pasó esto, yo escuché esto. Y me dijo, ese es el Señor el que te habló. Ahora acordate que eso es una unción que nosotros recibimos. Esa unción hay que cuidarla. Esa unción hay que cuidarla, porque el yugo se pudre a causa de la unción, pero luego viene Cristo y te dice, lleva mi yugo. Si nosotros decimos, no, yo tu yugo no lo quiero llevar, estamos disponibles a que otra vez el enemigo venga y nos ponga su yugo de prepo, y sin que nos demos cuenta. Amén. Esto significa, capítulo 10, versículo 27 del libro de Isaías. Mire, lo sistemático del yugo. Mire qué interesante esto. Yugo es una orden, una ideología, una forma de pensar. Y acá yo le quiero poner el acento. Una forma de pensar. ¿Por qué la Biblia dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente? Porque los pensamientos deben cambiar, no porque sea una imposición, sino porque no encajan dentro del reino del Señor. Amén. O sea, nuestra forma de pensar, esa forma de pensar que se fue formando a lo largo de los años, en nuestra niñez, en la juventud, en algunos y hasta de adulto, cuando llegamos a Cristo, toda esa forma de pensar muchas veces nos es de tropiezo. ¿Por qué? Para poder recibir lo nuevo que Dios quiere impartir en nuestra vida. Y para poder vivir una vida en plenitud en Cristo, hay que despojarse de todo eso. Ahora, despojarse es desechar, ¿no es cierto? Es quitar. Si usted está haciendo orden en su casa y dice, bueno, yo voy a hacer orden, empieza a examinar todo lo que está por allí, ¿qué es lo que usted va a desechar? Lo que no sirve, lo que no usa, lo que no quiere más. Lo demás, lo que aprecia, lo guarda. Bueno, bárbaro. Y ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque el Señor dice, vamos a cambiar los yugos. ¿Verdad? Yo te liberto de este yugo. ¿Verdad? Ahora lleva mi yugo, si querés. Lleva mi yugo. Bárbaro. Pero de repente nosotros ahí que tenemos la oportunidad de despojarnos de tanto peso, de tanta carga, de tanta cosa que nos hace mal, hay cosas que las seguimos apreciando. ¿Usted sabe que hay gente que le gusta sufrir? Porque está tan acostumbrado a sufrir que si no sufre le falta algo. Entonces, que parece loco, o sea, no puede ser, pero es así, hermano. Es así porque no, es una forma de vida. Es una forma de vida. Tener la autocompasión. ¿No? Hay personas que viven llorando. Yo le contaba a mi esposa, ¿no?, que teníamos una tía en la familia que tenía billetes de todos los colores, lo que vos quieras lo tenía, ¿no? Pero ella, y lo mencionamos justamente por el fresquete que se levantó hoy, ¿no? Porque la tía me decía, Huito, no, nosotros los pobres, mejor el frío para laburar. Digo, sí, tía, va, sigamos trabajando, Gloria, no hay problema. Y yo digo, pero qué loco, ¿no? Qué loco porque alguien puede tener y vivir como si no tiene. Ay, Dios mío.
Eso es ridículo. Una cosa que vos no tengas, bueno, no tenés. Pero teniendo, ¿no es cierto? Vivir como no. No. Entonces, eso es una atadura, es una locura. Ahora, bueno, volvamos acá. Orden, ideología, forma de pensar, cerviz, el cuello, que es lo que sostiene la cabeza. Es una conexión el cuello, ¿no? Acá está la cabeza, acá está el cuerpo, está conectado por el cuello. Pero la cabeza es donde descansan las ideas, los pensamientos, la palabra, la ministración. Cuando hablamos de ministración, uno puede recibir ministración en este momento, puede recibir ministración en la iglesia, puede recibir ministración de parte de Dios, pero también el mundo nos ministró. Y nosotros fuimos ministrados por ese mundo. Entonces, tenemos que comprender que toda esa ministración vieja no nos va a servir de mucho en este nuevo camino. ¿Por qué? Porque esa forma de pensar, ¿cómo se formó? Yo me lo pregunto a veces. Yo me lo pregunto. Alguno puede decir, vos te la querés complicar, va a ser la más fácil. Pero bueno, puede ser, pero observemos algo. ¿Por qué pienso como pienso? ¿De dónde parte eso? ¿De dónde parte eso? Esto es tremendo. Fíjense, yo era muy chico cuando la tía, por ejemplo, me decía lo que yo le acabo de contar. Pero no lo decía solamente ellos. Lo decían también los demás. Y el ambiente donde yo me crecí, pensaba de esa manera. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, ¿por qué pienso como pienso? Y porque fui ministrado en el pasado. En Cristo tengo que despojarme de muchas situaciones que me acompañaron durante mucho tiempo. Y eso a veces no se observa. Fíjense que hoy por hoy nosotros nos encontramos con muchos creyentes que proclaman, y gloria a Dios que lo hacen, que nos dicen, yo tengo vida nueva en Cristo, soy una nueva criatura. Pero viven como la vieja criatura. O sea, viven como antes. No hubo cambios en su vida. Sí, de repente tienen la Biblia bajo el brazo, oran, van a la iglesia, pero siguen viviendo y pensando como antes. Y resulta que acá la cosa cambia. Y esto no sé si se enseña demasiado, pero es importante entenderlo. Cristo es una forma de vida. Y nuestra vida está escondida, la verdadera vida está escondida en Cristo. Entonces, obviamente, que todo cambia en Cristo. No es que con Cristo vivo mejor mi vida. No. La mal llamada mi vida, que en realidad es de Él, está escondida en Él. Y yo tengo que descubrirla. ¿Cuántos están entendiendo? Es como jugamos a la mancha. ¿No es cierto? A la escondida, perdón. Tenemos que descubrir dónde estaba escondida la cosa. Bueno, nuestra verdadera vida, no la que nos contaron, nuestra verdadera vida está en Cristo. Ahora, ¿por qué yo digo verdadera vida? Que hay una vida falsa. Y algo de eso hay. Porque todos esos años, en algunos de nosotros, que estuvimos lejos del Señor, vimos una vida equivocada. ¿Usted sabía que era un hijo de Dios? Usted no sabía que era un hijo de Dios, ¿verdad? ¿Usted sabía que había un Padre Celestial? Yo sabía que había un Padre Celestial. Entonces, usted sabía que tenía una familia, sí, la familia natural, pero no sabía de la otra familia, la verdadera, la que perdura, no la que perece. Amén. Entonces, ¿usted sabía que el Señor lo conoció antes que usted naciese? ¿Antes que se formase en el vientre de su madre? No, nadie de nosotros sabíamos eso. Entonces, vivíamos una vida acondicionada al sistema de este mundo. Al sistema de este mundo. Vio que el lío se armó hace unos años cuando algunos decían, no, los pobres no pueden tener celular, los pobres no pueden tener internet, porque vos sos pobre, ¿no es cierto? ¿Y por qué yo no puedo tener internet? Y porque no entras, no te da target, no, vos sos pobre. Gloria a Dios. Entonces, claro, y bueno, yo soy pobre, ¿qué va a hacer? Gloria a Dios. Y camino o tomo colectivo. Un coche yo no puedo tener. ¿Por qué no? ¿Y por qué no lo puedo mantener? ¿Y por qué no lo puedo mantener? ¿Y por qué gano 2 pesos con 50? ¿Y por qué no creer que podés prosperar? Y no sé, qué sé yo, porque
Yo soy un operario y los operarios no prosperan, los operarios trabajan. Bárbaro, gloria a Dios, seguí trabajando. Amén. Y seguimos con ese yugo, y seguimos con ese yugo. Cristo te saca ese yugo y te empieza a mostrar un futuro distinto. Y te dice, vos valés, porque yo di mi sangre por vos. Esto es impresionante. Vos valés, vos no sos cualquier cosa. Yo tengo un futuro de bienestar para vos. No es todo derrota, no es todo dolor, no es todo sufrimiento, sino que hay una vida nueva. Y cuesta creerlo, pero si nos empezamos a despojar de todos esos viejos pensamientos, vamos a empezar a disfrutar de lo que Él tiene para nosotros. ¿Vamos entendiendo? Mire, tomad mi yugo sobre vosotros. Hay que tomarlo, no te lo va a poner de prepo. Jesús no es ese. ¿Amén? Él, tomad mi yugo, te dice. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. O sea, que nos cambian el buey. Antes teníamos el buey viejo de este mundo que nos enseñaba a caminar por este mundo. Ahora nos quitaron todo eso y nos dice, toma mi yugo y aprended de mí, vamos juntos. La cosa cambió. La cosa cambió. Ya no hay más latigazos. Amén. Ya no hay más latigazos. Pero yo voy aprendiendo del Señor. Dice, manso y humilde, de corazón. O sea, nosotros somos mansos, pero no menso. Amén. O sea, un manso no es un tonto. O sea, un manso es un manso no tonto. Gloria a Dios. Amén. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. La carga ligera de Cristo es que su gobierno esté sobre nosotros. Y acá la cosa se pone linda. ¿Amén? Porque, ¿saben una cosa? Del gobierno de Cristo nosotros no sabíamos nada. Entonces no podemos decir, es igual que otro gobierno. Porque no, acá en la tierra sí, todos los gobiernos son iguales y sí, siempre lo mismo. Pero el gobierno de Cristo no es igual que el de esta tierra. Entonces tenemos que conocer esa manera de gobernar. Gloria a Dios. Que no son promesas de campaña. Mire, mire. El yugo sobre nuestro cuello y su cabeza nos empieza a influenciar. Y eso ocurre de acuerdo a la voluntad de Dios. Ay, Dios mío. Sí, pastor, está todo muy lindo, mirá, todo fenómeno, pero ¿y yo cómo hago? El primer paso, hermano mío, y créame que si usted no lo logra, difícilmente pueda llevar el yugo de Cristo, es justamente aborrecer su vieja vida y despertarse y darse cuenta que era un juguete en la mano del enemigo. Y hermano mío, eso es feo. ¿A quién le gusta ser juguete de alguien? A mí no me gusta. Pero antes no lo sabía. Antes no lo sabía. Entonces, cuando Cristo me lo reveló, yo me empecé a hacer un poco de memoria y dije, Señor, tenés razón. Yo era un juguete. Era un juguete. Entonces, tenemos que aborrecer esa vieja vida y anhelar conocer la nueva vida. ¿Cuántos están entendiendo esto? Mira, hermano, el tema de los yugos, y acá se pone lindo esto, mire, está relacionado esto con quién gobierna, con lo que pensás. ¿Quién es tu cabeza? Ay, ay, ay. Dice 1 Corintios 11:3, la Biblia de las Américas en este caso, la cabeza de todo hombre es Cristo. No dice del hombre creyente, de todo hombre. Ahora, hay hombres que aceptan la cabeza, a Cristo como cabeza, y siguen sus pisadas. Y hay hombres que tienen otra cabeza, porque Cristo no nos impone, ¿no? su señorío, de ninguna manera. Cristo, toma mi yugo, ahí está. ¿No querés? Bueno, pero tomá, ahí está. Ahí está la libertad, ahí está la bendición. Caminá conmigo, vamos juntos en este camino nuevo. ¿No están entendiendo esto? Entonces, fíjense, qué bueno es que haya un momento en nuestra vida en que, digamos, ¿quién es mi cabeza? ¿Quién es esa persona que admiro?
esa persona que a veces imito, esa persona que es mi ejemplo. Yo me lo pregunté y gracias a Dios que me lo pregunté, porque me di cuenta que no era Cristo. Entonces, pero, Señor, ¿yo qué hago ahora? Entonces ahí el Señor se encargó de mostrarme que aquello que yo admiraba, aquello que yo respetaba, no era tal cual como yo lo veía. Porque a veces uno se engaña. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos míos, que por eso están los ídolos sobre esta tierra. Están los ídolos sobre esta tierra y las personas adoran su ídolo y quieren ser como su ídolo. Entonces, pero cuando Cristo se hace presente en una vida, te empieza a mostrar que ese ídolo no es tal cual vos lo estabas viendo, sino que es un hombre como vos, una mujer como vos, que tiene sus fallas, que tiene sus falencias y por sobre todas las cosas no tiene a Cristo. Entonces, si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Y si no está la vida, no está el camino. Y si no está ni la vida ni el camino, no está la verdad. Entonces, no hay rumbo. Amén. Y si no hay rumbo, ¿a dónde vamos? Y nos vamos a cualquier lado. ¿Estamos entendiendo esto? Mire, gloria a Dios. Entonces, fíjense, tener la cabeza de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo, lo dice la Escritura, gloria a Dios. La Escritura lo dice, pero ¿tenemos la mente de Cristo? Dice la Biblia que yo tengo la mente de Cristo. Sí, bárbaro, pero ¿tenemos la mente de Cristo? O sea, estamos en concordancia con lo que la Biblia dice, porque tener la mente de Cristo es pensar como Él. Y no, me falta, gloria a Dios. Y me falta. ¿Y cuánto hace que leíste esa palabra? Y fue en el 73. Bueno, me parece que ya pasó demasiado tiempo. Vamos a tener que activarnos. Tener la cabeza de Cristo es tener sus ideas. Yo anhelo esto, hermano, porque ahora, yo no sé lo que le pasó a usted. ¿Amén? A lo mejor a usted le pasa lo mismo que a mí, como dice la canción. Pero fíjense que con mis propias ideas muchas veces fracasé. Me metí donde no tenía que meterme, hice lo que no tenía que hacer, hablé lo que no tenía que hablar, ¿verdad? Y todo eso, ¿en qué terminó? Fracaso. Amén. Entonces, fíjese que si a usted le va mal, sería un sonso si no pide ayuda. Yo le pedí ayuda a Cristo. Y Cristo me dijo, por acá no es. Entonces, ¿por dónde? Y ahí empezó todo un proceso. Porque cuando Cristo te dice por dónde, vos no coincidís con eso. Ay, silencio en la iglesia de Refugio de Paz. Cuando Cristo te dice, es por acá, vos te callás. Pero adentro decís, no, por acá no, hay una voz adentro que te dice, no. Y vos estás de acuerdo con esa voz. ¿Amén? Ahora, la palabra te dice que el equivocado sos vos, no Cristo. Ay. Que la palabra diga lo que quiera. No, la palabra dice que lo equivocado somos nosotros. Cuando nosotros entendemos y aceptamos que estamos equivocados, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, ¿qué hacemos? No, así no, con Cristo no funciona así. En Cristo hay que humillarse delante de su presencia y extenderle la mano, decirle, Señor, me tomo de tu mano. Amén. Gloria a Dios. Mire, llevar su yugo es realizar una transformación desde los hombros, o sea, tiene que ver con el gobierno. ¿Quién dirige mi vida? ¿Quién dirige mi vida? Ahora, fíjense, hermano mío. Ay. Es interesante esto. Yo el otro día veía un video de un español que estaba obnubilado, el hombre estaba maravillado porque se fue a dar una vuelta en un Tesla, un auto inteligente. Pero estaba sentado en el asiento de atrás y se manejaba solo el auto. Y no lo podía creer, ¿no? Y bueno, la verdad que es asombroso. Pero el coche andaba solo, ¿no es cierto? Usted agarraba el GPS, ponía donde usted quiere ir
Y allá arrancaba el coche, ¿no es cierto? Ahora fíjese qué tremendo, porque ese auto respetaba los semáforos, respetaba el carril, ponía la luz de giro cuando tenía que pasar a otro. Digo, wow. Entonces, aún ese que andaba solo, ¿no?, respetaba ciertas normas, porque si no estarían los semáforos funcionando, no estaría la calle señalizada, no tendría un sistema de luces y de señales, no podría funcionar. Entonces, nada funciona solo. Nada ni nadie. Ahora, Cristo dice, yo no te va a llamar con cuerdas de amor, pero no va a insistir. ¿Por qué? Porque Él no impone nada. Entonces, tenemos que comprender que necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Y necesitamos a Cristo porque tenemos una vida por descubrir. Y esto es maravilloso. Síganme, gloria a Dios. Transformación desde los hombros, a través del cuello, la forma de pensar, y llegar hasta la cabeza. Ay, ay, Señor amado. La Biblia nos habla de distintos yugos. Y mire qué similitud tiene con lo que nos puede pasar a usted y a mí. En Deuteronomio 28:48 habla del yugo de hierro. Este yugo de hierro tiene que ver con no producción, con juicios. ¿Qué significa no producción? Yo no sé si a usted le pasó, estamos hablando lejos del Señor, o en el Señor, pero pensando como nosotros pensamos, y no dejándonos guiar por Él. No hay producción, no hay fruto. ¿Amén? No hay fruto. Entonces usted hace, trabaja, va, viene, todo cae en saco roto, se va como las bendiciones, como agua entre los dedos, y el tiempo pasa y decir, pero ¿qué está pasando? Amén. Es que hay un yugo de hierro. Vamos a buscar este versículo, Deuteronomio 28:48. Mire, dice la palabra del Señor, el quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre, con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas. Y él, ¿quién? No, ¿qué señor? El enemigo. Y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Lo interesante es que cuando hablamos de Deuteronomio 28, ¿de qué estamos hablando? Amén. Las consecuencias de la desobediencia. Entonces, pero entonces el Señor es así, el Señor te... No, no, de ninguna manera. No. Toma mi yugo. ¿No querés? Bueno, estas son las consecuencias de la desobediencia. Viene el enemigo y te pone un yugo de hierro. Gloria a Dios. Ay, Señor amado. Mire otro más. Levítico 26:13. Ay. Levítico 26:13. Mira. Dice la palabra. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Paren acá. Que nos libertó a vos y a mí del mundo. Para que no fuese su siervo. Y rompí. Esto es lo que me pasó cuando me bauticé. Y rompí, y lo que te pasó a vos también, rompí las coyundas de vuestro yugo y os echo a andar con el rostro erguido. Qué lindo, hermano. Gloria. Ahora volvamos a la imagen. El yugo de Egipto. Hay creyentes que todavía están ligados a las cosas del mundo, a las costumbres, los ambientes, los vínculos. Esto es tremendo. No es que nosotros tenemos que estar entre un frasco o tenemos que estar solamente con creyentes. No. Pero nuestro corazón tiene que estar lejos de eso. Hay algunos que se confunden y dicen, no, yo estoy santificado, salí de acá. No, yo no con vos no porque vos sos del diablo. No ese es el camino. No. Lo que pasa en el corazón es muy importante. Porque si yo le digo, hermano mío, que no al licor, por ejemplo, pero acá adentro digo, no. Pero acá adentro dice, sí, la cosa, amén. Y la transformación del Señor, hermano mío, Él ingresa a nuestro corazón y empieza a arrancar todo lo que no es de Él.
todo lo que nos dé. Cuando yo empecé el camino del Señor, en vez de ser adicto a Cristo, era adicto a la mentolitus. Para que nadie se dé cuenta que yo fumaba. Entonces, y claro, pues me daba vergüenza. Entonces digo, no fumó. Y metamentolitus es de la más poderosa, esa que te deja, yo entraba llorando en la iglesia, ¿no? Y a las uno pensaría, uy, qué unción que hay acá adentro. Y eran los no los mentolitus, la Villiquen. ¿Alguno probó la Villiquen? Esa roja. ¡Ay, Dios mío! Esas te hacían llorar, hermano, gloria a Dios. Y yo entraba llorando ya de la iglesia, mira este hermano, está llorando, gloria a Dios. Hasta que en un momento, hermano mío, sin que hubiera nadie, me agarró una vergüenza. Y nadie me dijo, che, larga el pucho. No. Fue el Espíritu Santo. Usted sepa que si hay algo que el Señor quiere quitar de su vida, se lo va a quitar. Va a ser el Espíritu Santo el que lo haga. Si usted lo hace porque los otros hacen, no va a funcionar. Lo lindo es cuando el Espíritu Santo viene y rompe en tu vida y arranca. Pero hay creyentes que les gusta el yugo de Egipto. Les gusta el yugo de Egipto. Entonces esto es bien tremendo, hermano mío. Cosas de este mundo, costumbres, ambientes. Fíjense, esto yo siempre le hablo a los jóvenes, aquellos que muchos de ustedes nacieron en Cristo. Amén. Y no conocen el yugo de Egipto. Y ese yugo, de tanto en tanto, parece como que tuviera algo de brillo, ¿no? Y llama para que se descubra, ¿verdad? Uy, mirá, claro, y sí, porque, y claro, y lógico, y sí. No, mire, hermano, por allí dicen que todo lo que brilla no es oro. Póngale la firma que es así. Amén. Hay muchas cosas que brillan y que tienen su atracción y parecen, pero hermano, el fin de la cosa se va a complicar. Porque tarde o temprano, hermano mío, es como las promociones que te dicen sin interés, ¿viste? Pero después cuando viene el resumen, viene la factura, gloria a Dios. Y yo sí, pero si era sin interés. Mira. El yugo de los padres. Qué interesante esto. Primera de Reyes 12:4, ahora vamos a ver Primera de Reyes. Pero mire, dice, creyentes que continúan llevando las cargas ancestrales, iniquidades, vicios, enfermedades. Veamos qué dice Primera de Reyes 12:4. Mire, hermano, mire. Aleluya, gloria a Dios. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Este era el hijo del rey, que comenzó su reinado y que el papá hizo, ¿no? Y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Entonces, vamos al otro versículo, está por allí por el 9, amén, gloria a Dios. Y le dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Porque había consejeros sabios y había consejeros jóvenes, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo le respondemos? Disminuye algo del yugo de tu padre que puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes, dice versículo 10, que se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo, que te ha dicho estas palabras, tu padre agravó, mas si tú disminúyenos algo. Y así le hablarás, el menor dedo de los míos es más grueso que los de mi padre. O sea que los jóvenes, ¿qué le decían al rey nuevo? Dale más opresión. Uy, Dios mío, gloria a Dios. ¿El 14 era el otro? A ver, ¿no? Ahora pues, el 11. Mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Ay, Dios mío. Entonces nosotros aquí vemos, hermano mío, que ¿cuál era la tendencia del padre? Esclavizar y oprimir al pueblo. ¿Qué hizo el hijo? El doble, gloria a Dios. Entonces, fíjense que de alguna manera nuestra casa paterna influye. Y nosotros tenemos que honrar a nuestros padres, amar a nuestros padres. Y estoy hablando de esos padres que no son creyentes, amén, que no tienen la gracia de haber recibido a Cristo en su corazón, que no viven conforme a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer una diferencia. Los vamos a amar, los vamos a honrar, ¿verdad? Hasta el último de sus días, vamos a ser buenos hijos,
¿verdad? Pero ojo, no podemos seguir con el yugo de ellos sobre nosotros, de ninguna manera. Y no porque mi papá era ladrón, yo soy ladrón. El abuelo era ladrón, la abuela era la jefe de la banda. Entonces, seguimos el mismo camino. No. Hay que tomar una decisión. Ay, Dios mío. Y así como todo, el yugo de los ancianos, tiene que ver con la decadencia espiritual, tiene que ver con, ¿no? ¿Viste esos creyentes que dicen, no, estoy cansado, no, mira, no sabes el trabajo que tuve hoy. Mire, es cierto, en este mundo se trabaja mucho, en este mundo a veces se sufre mucho, hay que pasar injusticias y demás, pero llegar a la presencia de Dios, llegar, por ejemplo, a la iglesia, es un oasis, es un bálsamo. Entonces, hermano mío, es entrar y ya la atmósfera te empieza a invadir. Salvo que el que te reciba sea igual que vos, ¿no? que a veces pasa, pero no es el caso, ya está Luisito, gloria a Dios. Hoy con el fresquete que hacía estaba con sonrisa el hermano. Y claro, de eso se trata. Vamos a avanzar otro poquito, mire. El yugo de Babilonia, cautividad. Cuando hablamos de Babilonia hablamos de mezcla. Mezcla, no se olviden de esta palabra, mezcla. El Señor abomina las mezclas. ¿Es blanco o es negro? Gris no va. Pero el sistema de este mundo te quiere mezclar. Vos ya recibiste a Cristo, bárbaro, gloria a Dios. Entonces el diablo dice, se me escapó. No, pero no lo voy a dejar escapar. Vamos a mezclarlo. Que tenga de Cristo, pero que tenga un poquito también de esto otro. Entonces ya la cosa está mezclada. Y Él sabe, porque Él conoce la palabra más que nosotros, que a Dios no le gustan las mezclas. A Dios no le gustan las mezclas. Entonces tenemos que comprender, hermano mío, que Babilonia fue un imperio que tuvo en cautividad al pueblo de Dios. El sistema de este mundo termina llevándote en cautividad, termina mezclándote, te confunde. Ay, Dios mío. La prostitución espiritual es tremenda también. Cristo hablaba de eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vendría a ser la prostitución espiritual? Los religiosos a los cuales Jesús también enfrentó en aquellos días. Hermano mío, la prostitución tiene que ver con infidelidad, con engaño, ¿verdad? Y hermano, esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo porque yo escuchaba el otro día un avance allí en la radio de RKM, donde estamos a la noche, y también los hermanos durante el día. Ellos tienen un spot grabado en donde justamente hablan de algo de esto, de la trata de las personas, ¿no? Y en ese eslogan, yo no recuerdo exactamente las palabras, pero habla justamente de que sin prostitución no hay trata, ¿verdad? Y si no hay clientes para la prostitución, tampoco va a haber trata, ¿verdad? Entonces, la cadena se tiene que cortar en algún lado, ¿verdad? La cadena se tiene que cortar. Ahora, fíjense, la prostitución espiritual, ¿no es cierto? El engaño, la infidelidad, hermano, el comercio. Entonces, fíjense que si no hay clientes, no va a haber prostitución espiritual. ¿Pero por qué hay clientes? Por la forma de pensar. Por la forma de pensar. Entonces, para tener sexo yo voy, pago y ya está. Ese es el sistema de este mundo, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué te dice? Yo diseñé el sexo para que se dé y para que el hombre y la mujer sean felices dentro del marco correcto, que es justamente el matrimonio. Entonces, hermano, es muy importante comprender que si no hay cliente, no va a haber prostitución. Y es importante comprender que la prostitución espiritual tiene que ver con comprar lo que uno quiere, amén, o lo que desea, o lo que entiende que es necesario. Amén. Eso es una gran mentira, una gran mentira. Avancemos un poquito más. El yugo de Nabucodonosor. Jeremías, veamos por qué le estamos hablando de esto. Jeremías 28, del 10 al 12, mire. Aleluya. El Señor es bueno. Mire, hermano.
¿Cuántos tienen la Biblia digital en su teléfono, en su tablet, en su... Qué poquitos, gloria a Dios. Bueno, usted va a ver que en esas Biblias usted va a encontrar una lupita. Amén. Que no es la mexicana de la vuelta, no, la lupita. Una lupita para buscar, va a haber un buscador. Y es interesante porque usted allí busca una palabra X y aparecen muchos versículos, ¿verdad? Ahora, la palabra yugo también aparece en muchos versículos y es interesante poder ver en cada uno de ellos el sentido que se le da. Mire aquí. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. ¿De cuántos cuellos? De todas las naciones. Dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Entonces, mire qué interesante esto. Habla de el yugo de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Cuando hablamos de Babilonia, estamos hablando de mezcla, de confusión, ¿verdad? Estamos hablando justamente del sistema de este mundo. Ahora, este sistema está propagado en todas las naciones. Ahora, mire, Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en ese sueño, hermano mío, dice que vio una estatua, ¿no? En donde la cabeza era de oro. Estaba compuesta por distintos materiales. El tronco era de otro material, las piernas de otro material y los pies de otro material. Entonces él quería la interpretación de ese sueño. Y aparece, enviado por Dios, quien interpreta este sueño, y le dice: cada uno de esos materiales que vos viste conformada la estatua, tiene que ver con un reino, tiene que ver con un imperio. El imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio romano. Y lo interesante es el último imperio. El último imperio, que eran los pies de esa estatua, eran de barro y de hierro, ¿no? Las piernas de hierro, pero los pies eran de hierro mezclado con barro. Y dice que desde el cielo vino una piedra no cortada por manos humanas, en ese sueño, y golpeó los pies de esa estatua, y esa estatua cayó. Entonces, aquí es interesante esto, porque nosotros sabemos que el imperio babilónico ya pasó, el medo-persa también, el romano también cayó, ¿verdad? Y hoy por hoy vemos muchas alianzas dentro ¿no?, de la conformación de distintos gobiernos, imperios, que podemos llamarlo imperio también. Pero lo interesante es que cuando esa piedra que descendió del cielo golpeó el último de los reinos, también cayeron los demás. Entonces, si a Daniel le dijeron que eso era una visión para los últimos días, ¿cómo no cayeron? Si cayeron ya no están. No. Sino que en lo natural quedaron atrás esos reinos, pero en lo espiritual siguen en vigencia. Entonces, fíjense, hermanos míos, que cada uno de esos imperios, cada uno tenía su ideología, tenía sus características, y eso siguen funcionando. Eso siguen en funciones, porque estamos hablando de huestes espirituales. Ahora, cuando hablamos del yugo de Nabucodonosor, no estamos hablando del yugo que tenía ese rey, se murió y ya no existe más yugo. El yugo está en vigencia. Está en vigencia. Entonces, volvamos a las imágenes. Nabucodonosor representa el yugo de los profetas que hablaran mentira. Y hoy por hoy, hermano mío, esto abunda. Esto abunda. Entonces, esto es bien tremendo, porque los profetas que hablan mentira, hoy por hoy, abundan también. Entonces, ese mismo yugo, ese que, vos te vas a la iglesia, bueno, bárbaro, fenómeno, y empiezan a mandar, el enemigo te empieza a mandar los profetas esto suyo. Gloria al Señor. Mire, cuando llegamos a Cámara de Plata, el Señor me habló de esto, y yo no lo podía creer. Y mire que nosotros veníamos de Buenos Aires, que la cosa es bien brava también, ¿no? Hay unos cuantos sinvergüenza. Pero, viste, acá me parece que la cosa era peor. Bueno, el tema es que empezamos a caminar y
Y encontramos una iglesia que en una oportunidad recibe a un profeta de estos. Y este profeta empezó a profetizar mentira también. Y le profetizó a todos los músicos, ¿verdad? Y les dijo, vos tenés que sembrar el órgano y Dios te va a bendecir. Vos tenés que sembrar la batería, que Dios te va a bendecir. Vos tenés que sembrar la guitarra, que Dios te va a bendecir. Y los músicos sacaron la guitarra y se ríen. Y se llevó todo, hasta el saxo se llevó. Y todos glorificando al Señor y aplaudiendo. Y este se cargó el baúl y se fue. Claro, después entra en sí el pastor y dice, ¿qué hicimos? ¿No? Lo fueron a buscar al hotel, se armó un lío bárbaro, empezaron a pelear y bueno, le devolvió todo menos el saxo. El saxo dijo, no te la doy. La guitarra era medio pelo, ¿no? La batería tiene un par de parches rotos, ¿no? Pero el saxo no te lo doy. Y no se los dio. Entonces, fíjese, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque esto es bien bravo. Ahora, no es la única que hizo acá, ¿eh? Después otro día le cuento más. Pero, hermano mío, esto abunda hoy dentro de las iglesias. Fíjense que el ministro de una iglesia tiene una responsabilidad muy grande, muy grande. Usted se sienta ahí, me presta el oído y abre su corazón. Si yo acá dejo entrar cualquiera que le siembre una semilla, ¿ven? Que equivocada, adrede, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los frutos que vienen después? Entonces, es muy importante que tengamos testimonio de quién es al que nosotros le prestamos el púlpito. Ahora, ¿pero qué ocurre? Hay muchos siervos de Dios que de repente le es pesado el trabajo. ¿Por qué? Porque antes de venir acá, hay que buscar, hay que amasar el pan. ¿Amén? O sea, no. Yo alegremente puedo venir acá y un ratito estamos todos fenómenos. Una vez, 2 veces, 3. Pero pasan los días, pasan los meses, pasan los años y si vos te vacías y no te llenás, difícilmente podás impartir algo. Entonces usted va a ver, y seguro alguno tuvo que haber conocido, algún siervo de Dios que de repente no predica vos. Viene uno, listo, bienvenido, predica. Claro, ¿por qué? Y porque no hay alimento. Ahora ese alimento, ¿por qué? Porque hay preocupaciones, hay afán, hay ansiedad, hay sufrimiento, hay dolor. No es porque son todos malos, ¿eh? No. Pero el enemigo, fíjense, Pablo le dijo a Timoteo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, ¿qué le dijo el apóstol al discípulo? No te va a ser fácil la carrera, pero guarda tu corazón. Te van a traicionar, te van a dar la espalda, vas a vivir en justicia, pero guarda tu corazón, no guardes rencor de ninguna manera, perdoná, seguí avanzando, seguí buscando al Señor, no es en vano el trabajo en Cristo. ¿Sabe cuántas veces, hermano, es tremendo, cuántas veces se dedica tiempo a un alma y te pagan mal? Gloria a Dios. Y vos decís, y el diablo ahí te da. Te das cuenta que perdiste el tiempo, gastaste tu tiempo, gastaste plata, invertiste en esto, en aquello, y así te hace la cabeza. Pero no hay que caer en la trampa, porque la palabra dice, guarda tu corazón. Entonces, hermano, todo trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. No es en vano. ¿Cuánto dicen amén a esto? Y terminamos con esto. El yugo de las transgresiones, costumbres negativas que dañan a la persona, que lo lleva al pecado. ¿Y por qué digo por último la iniquidad? Porque la iniquidad llega a causa de practicar el pecado. Porque usted y yo somos pecadores. Usted y yo pecamos. ¿Amén? Pero ¿cuál es la diferencia? Uno puede equivocarse, arrepentirse y pedir perdón. Pero si uno practica el pecado, eso se transforma en iniquidad. Y eso te separa del Señor. ¿Amén? Volvamos acá.
el yugo de la juventud. ¿Cómo es esto? Vamos a Lamentaciones 3:27. Mira, Lamentaciones 3:27. Qué lindo es el Señor, hermano. Gloria a Dios. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. ¿Qué yugo? El de Cristo, el del Señor. Amén. Pero yo quiero vivir la vida, pastor. Después, cuando sea más grande, vengo al Señor. ¿Y si Cristo viene antes? ¿A dónde te va a encontrar? ¿En la borrachería? Si Cristo viene antes, ¿te va a encontrar dónde? ¿En el pecado? No, mamita. No, por ahí no es la cosa. Pero viste que los jóvenes, pastor, vos a veces no entendés a los jóvenes. Porque los jóvenes son soñadores, los jóvenes quieren, los jóvenes. Los jóvenes son un arma mortal para el enemigo si se convierten a Cristo. Pero si siguen siendo juguete del diablo, hermano mío, chao, los inutiliza, los desactiva. Y eso es tremendo, hermano, por favor. Esto es tremendo. Qué lindo que la gente pueda ver un joven que está consagrado al Señor y que pasa el tiempo y lo sigue viendo consagrado al Señor. ¿Por qué la Biblia dice que tenemos que convertirnos, que ellos se tienen que convertir en nosotros y no nosotros a ellos? ¿Saben cuántos jóvenes, hermanos míos, el Señor los utilizó como un ejemplo y terminaron convirtiéndose a los mundanos? ¿Y el enemigo muriéndose de risa? No, hermano, esto no es así. Hay que despertar de ese sueño. Por eso la Biblia le dice a la iglesia, despiértate tú que duermes. El diablo te canta la rorró. A ver, te encanta. Y te pone los bueyes viejos. Y con los bueyes viejos es, uy, qué bueno, mirá. ¿Y cómo es? Sí. Es así, ¿no? Y claro, y sí, a ver, y dame, sí. A ver, no, así. Y bueno, ¿y cómo hay con la minifalda? Bueno, así. Y bueno, pero con los chupines mejor, porque si me aprieta, el diablo está apretando, no nos deja respirar, hermano. No nos deja respirar. Llegan a la casa y sacan los chupines y se desinflan. Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. ¿Pero qué querés que haga? No tengo para comprar otras cosas. El otro día me quise comprar un pantalón, hermano. Bueno, después te cuento. Vale. Terminamos con esto. De manera negativa se refiere al yugo de pasiones juveniles, decaimiento de la moral y lo espiritual, pecados juveniles. Mire, hermano, qué importante es comprender esto. El Señor nos ha dado un privilegio, nos llamó para vivir en libertad. Y de eso, hermano mío, es algo impagable. Eso es algo que jamás vamos a poder pagar, la libertad a la que Cristo nos ha llamado. No caigamos en la trampa. Entendamos que el Señor nos dice, tomá mi yugo. Y nosotros voluntariamente tenemos que tomarlo. Amén. Pero si vos tomás el yugo de Cristo y todavía no te despojaste del yugo de Egipto, del yugo de las transgresiones, del yugo de la juventud, del yugo de Nabucodonosor, está ocupado el cuello. Está ocupado. Amén. Entonces, tenés que decirle, Señor, yo te entrego mi vida por completo, quita ese yugo y ahí tomo el tuyo. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Allí donde vos te encontrás, vamos a hablar con el Señor, hermano. Aleluya. Él está aquí. No lo dudes ni un segundo. Él está en este lugar donde el espíritu de la palabra se suelta. Donde el espíritu de la palabra se suelta ocurren cosas maravillosas, hermano. Él está aquí. Cerra tus ojos un instante. Gloria a Dios. Y ajustémonos al yugo correcto. Porque el yugo tiene que ver con eso, con ajustarse a ese yugo. Aleluya. La carga del Señor es ligera. No le creas al enemigo, no le creas a este mundo, no le creas al buey viejo. Yo no sé qué buey te está acompañando, pero es tiempo que le dé salida, hermano. Gloria a Dios. La Biblia habla del yugo desigual. Qué importante es entender esto. El yugo desigual tiene que ver con aquellas personas que no abrazan la fe de Cristo como vos la abrazás. Aquellas personas que no piensan como vos, sino que piensan como este mundo. Y es importante que podamos identificar esto
y ponerle un corte. Que la sangre del Cordero, esa sangre que fue derramada, no haya sido en vano, ni en tu vida ni en la mía. Que el Señor nos encuentre con la firme decisión de tomar su yugo y decirle: Señor, libérame. Libérame de todo yugo de esclavitud, de todo yugo de religión, de todo yugo. Amado Señor, que nada tiene que ver con tu reino, nada tiene que ver con la vida que vos diseñaste para mí. Señor, yo te ruego en esta tarde que esta palabra que hemos compartido con mis hermanos puedan ser selladas en sus corazones de manera especial. Te ruego por aquellos que nos están acompañando a través de la transmisión, Señor, hasta donde llegue esta palabra, te ruego que tu mano se extienda y esté alcanzando esas vidas de manera especial, Señor. Yo sé que tú quieres traer liberación, sé que tú quieres derramar nuevas oportunidades, tú quieres derramar vida y vida en abundancia sobre nosotros, tus hijos. Señor amado, en tus manos nos encomendamos. Nos postramos delante tuyo, amado Señor, y te rogamos que nos liberes de todo yugo de esclavitud, todo yugo de este mundo. Y voluntariamente, con todo nuestro corazón y con todo nuestro entendimiento, tomamos tu yugo y llevaremos tu carga, que no tiene el peso del yugo de este mundo, al contrario, es ligera, es fácil de llevar. Señor, yo bendigo a tu pueblo, los que están aquí en tu casa y los que están allí en sus hogares, en sus lugares de trabajo, donde tú dictamines que llegue esta palabra, Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y confío con todo mi corazón, junto con todo tu pueblo, que esta palabra cobra vida en nuestros corazones y se mantendrá con vida esa palabra. Meditaremos sobre ella al levantarnos y al acostarnos. Le hablaremos a los nuestros, se la trasladaremos a nuestros hijos y nuestros hijos a los suyos. Amado Señor, de tal manera que esta bendición tan grande, a través de ese sacrificio divino que hemos recibido, amado Señor, no se ahogue en la vida de muchos. El Señor sale al rescate en este tiempo y está llamando a su remanente. Ese hombre, esa mujer de fe que tal vez tiene sus brazos caídos, sus rodillas endebles, pero llega la unción de tu Santo Espíritu y esa unción pudre todo yugo y tomamos el yugo de Cristo en esta hora. Recibimos tu bendita palabra y yo bendigo a tu pueblo. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Y sé que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición, Señor, aquella que llega y lo renueva todo. No os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. El Señor está haciendo algo nuevo y pronto saldrá a luz, porque Él llega pronto y estaremos frente a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén.